Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César Bustamante y hoy vamos a continuar con nuestra serie Desarrolla tu videojuego 3D desde cero. El día de hoy vamos a utilizar el nodo Animation Player y el nodo Animation Tree para crear animaciones a nuestro personaje a medida que éste cambia su estado. Así que comencemos. El nodo Animation Player tiene la capacidad de animar casi cualquier propiedad en cualquier nodo o recurso. Sin embargo, el soporte para combinar esas animaciones a través del Animation Player es relativamente limitado. Es por ello que el equipo de desarrollo de Godot ha incorporado desde la versión 3.1 en adelante el nodo Animation Tree, que básicamente permite combinar y crear transiciones entre animaciones. Ojo, el nodo Animation Tree no posee animaciones, simplemente se usa en conjunto con el nodo Animation Player. Recordemos que el nodo Animation Player que tenemos en nuestro player contiene las animaciones de nuestro personaje, es decir, podemos observar acá que aquí se encuentran listadas todas las animaciones. En el video anterior hemos hecho que las animaciones se ejecuten de manera cíclica. Hoy vamos a hacer que nuestro personaje, a medida que se mueva, ejecute cada una de estas animaciones. Para ello vamos a agregar el nodo Animation Tree. ¿A quién le vamos a agregar el nodo Animation Tree? Este nodo se lo vamos a agregar al nodo Character Body 3D. Por lo tanto, damos clic derecho al nodo Character Body 3D, agregar nodo hijo y buscamos Animation Tree. Y automáticamente se me abre esta nueva ventana. Es la ventana del nodo Animation Tree, así como también tenemos la ventana o el panel del nodo Animation. Entonces entramos a la ventana del nodo Animation Tree y aún no se encuentra de manera visible absolutamente nada. Lo primero que haremos es al nodo Animation Tree asignarle el nodo Animation Player. Recuerden que el nodo Animation Tree no posee animaciones, por lo tanto las animaciones se las vamos a pasar a través del nodo Animation Player. ¿Y cómo hacemos esto? Seleccionamos el nodo Animation Tree, nos venimos al panel Inspector y dentro de la opción Animation Player vamos a arrastrar nuestro Animation Player y soltamos. Automáticamente hemos asignado el nodo Animation Player al nodo Animation Tree. Otra manera de hacer esto es simplemente, vamos a limpiar acá, seleccionamos dándole clic aquí en Assign y seleccionamos aquí el nodo Animation Player. Ok, con esto le hemos dicho al nodo Animation Tree que utilice las animaciones del nodo Animation Player. Ahora tenemos que decirle al nodo Animation Tree qué tipo de árbol raíz va a contener. Y eso lo configuramos en el panel Inspector en la opción Tree Root. Entonces seleccionamos qué tipo de árbol raíz vamos a utilizar. Aquí podemos encontrar varias opciones, desde una máquina de estado hasta un espacio 2D. También tenemos el nodo Blend Tree, que es el que utilizaremos hoy. ¿Por qué vamos a utilizar el nodo Blend Tree? Porque es el que me permite agregar todas las que se encuentran ahí disponibles. Entonces seleccionamos el nodo Blend Tree y automáticamente se nos abre el panel de nodos. Este es un panel similar al que podemos encontrar en Blender o al que podemos encontrar en Unity. Es decir, es un editor de nodos. Con esto podemos agregar nodos, conectarlos dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, dentro de este editor de nodos, vamos a agregar un nodo Blend Space 2D, que es el nodo que me va a permitir controlar el movimiento izquierda-derecha, adelante y hacia atrás. Entonces le damos clic a este nodo y lo vamos a conectar a la salida. Entonces fíjense que esto es muy similar a trabajar con el editor de nodos de Blender, salvando las diferencias que hay. Ahora en este nodo Blend Space 2D vamos a configurar las entradas en dos dimensiones, que cuando se modifique la coordenada X el personaje pueda tener animaciones de movimientos laterales, es decir, moverse hacia la izquierda y hacia la derecha, y cuando se modifiquen las coordenadas Y el personaje pueda tener animaciones de moverse hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, abrimos el editor Blend Space 2D, dándole clic a Open Editor y aquí se nos encuentra un espacio bidimensional donde podremos introducir coordenadas en el eje X y coordenadas en el eje Y. Realmente lo que vamos a hacer es colocarle animaciones a cada una de las posiciones o coordenadas que vayamos a configurar.
Por ejemplo, si yo quiero que se mueva hacia adelante, vamos a colocar una animación en esta coordenada o en este sitio. Para ello vamos a darle clic a esta flecha y venimos y damos clic derecho en la parte superior. Fíjense que ahora le podemos dar a agregar animaciones y en esta opción se encuentran todas las animaciones de nuestro personaje. ¿Por qué aparecen las animaciones de nuestro personaje? Porque al nodo Animation Tree le hemos dicho que tome las animaciones del Animation Player, es decir, las animaciones de nuestro personaje. Por lo tanto, cuando se configure el movimiento en el eje Y en la parte superior, vamos a pedirle que ejecute una animación de correr hacia adelante. Si se mueve en el eje Y pero hacia abajo, vamos a pedirle que ejecute una animación de correr hacia atrás. Si se mueve en el eje X hacia la derecha, le vamos a pedir que ejecute una animación de correr hacia la derecha. Igual si se modifica la coordenada en el eje X hacia la izquierda, le pedimos que ejecute una animación hacia la izquierda. Ahora le vamos a decir que cuando no se modifiquen las coordenadas en X y Y, se ejecute la animación idle. Entonces, por lo tanto, acá en el centro, cuando las coordenadas sean 0, 0, queremos que se ejecute la animación de idle. Y ya hemos configurado nuestro Blank Space 2D. Vamos a guardar. Y ahora nos vamos a ir a nuestro código o al código de nuestro player y vamos a ejecutar estas animaciones, o mejor dicho, modificar estas coordenadas X y Y para que se ejecuten las animaciones. Recordemos lo siguiente: si nos venimos a la raíz, dándole clic aquí a root, este nodo Blend Space 2D posee dos entradas X y Y. Si yo modifico acá la entrada en X y coloco 1, no va a ocurrir nada con nuestro personaje porque no tengo activadas las animaciones del Animation Tree. Vamos a seleccionar el nodo Animation Tree y vamos a activar las animaciones aquí en el panel inspector, dándole clic acá a la opción activar. Fíjense que ahora se está moviendo hacia la derecha porque hemos modificado la coordenada X en 1. Si modificamos esta coordenada X en -1, se va a mover hacia la izquierda. Si nosotros modificamos, vamos a colocar la coordenada en X en 0. Si nosotros modificamos la coordenada Y en 1, va a ejecutar la animación de correr hacia adelante. Pero si coloco -1, él va a ejecutar la animación de correr hacia atrás. Por lo tanto, mi tarea en el código va a ser modificar estas coordenadas X y Y. Como se encuentran en 0, 0, nuestro personaje está ejecutando la animación de idle. Fíjense que ahora sí se está moviendo. Ok, entonces nuestra tarea será modificar las coordenadas X y Y de este nodo. Pero ¿cómo lo hacemos? Si nos venimos a nuestro Animation Tree y observamos el panel inspector, nos encontramos que hay una opción que dice Parameters o Parámetros. Si le damos clic o abrimos esta opción, se encuentra nuestro Blend Space 2D, que es este nodo que está acá. Vamos a cambiarle el nombre a este nodo y vamos a colocarle Strafe. Fíjense que ahora en nuestro Animation Tree, si nos venimos al panel inspector, en la opción Parámetros, el nodo ha cambiado su nombre o la opción ha cambiado su nombre. Ahora se llama Strafe. Esta opción, si la abrimos, posee un Blend Position. Fíjense que lo que tenemos es que configurar los valores o modificar los valores X y Y de este parámetro. Pero ¿cómo lo hacemos? Para saber cuál es la dirección o cuál es el path que tenemos que modificar, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir copiar el path. Le damos clic y automáticamente se ha copiado la dirección, es decir, el atributo o el parámetro que vamos a modificar para que se ejecuten las animaciones de correr hacia adelante, correr hacia atrás o correr hacia los costados. Entonces vamos a nuestro código o al código de nuestro player, le damos clic aquí al script y automáticamente se nos abre el script de nuestro player. Entonces lo primero que haremos es declarar una variable que va a contener al nodo Animation Tree. Entonces va a ser una variable de tipo privada. Esta va a contener el Animation Tree y le vamos a llamar o le vamos a colocar como nombre Animation Tree, pero con la A en minúscula. Ok, esta variable la vamos a utilizar para obtener el Animation Tree. Bueno, ¿dónde vamos a obtener el nodo Animation Tree?
Eso lo vamos a hacer en la función ready. Recuerden que en el video anterior nosotros hablamos de que esta función la vamos a utilizar para inicializar variables, ya que esta función se ejecuta una vez que todos los nodos han sido cargados, tanto el nodo padre como los nodos hijos. Entonces vamos a inicializar la variable AnimationTree. Entonces AnimationTree va a ser igual a getNode. El nodo es de tipo AnimationTree. Este nodo lleva por nombre AnimationTree con las iniciales en mayúsculas. Ok, con esto hemos obtenido el nodo AnimationTree. Ahora procedemos a setear o a modificar las coordenadas X y Y del nodo Blend Space 2D. Para ello nos venimos a la función Process o PhysicProcess. Y ya casi finalizando esta función vamos a escribir el nodo AnimationTree que hemos inicializado y vamos a utilizar una función llamada set para modificar propiedades. Esta función recibe dos parámetros, una cadena de texto con el patch o parámetro que vamos a modificar y otro parámetro con los valores que vamos a utilizar para modificar. Entonces, como hemos copiado el patch, lo vamos a colocar dentro de las comillas. Y fíjense que no fue necesario yo conocer o escribir toda la dirección del patch que quiero modificar. Simplemente copié el patch allá en el editor nodo y lo pegué acá en la cadena de texto. Ahora, ¿qué le vamos a pasar como valores? Le tenemos que pasar un vector 2, o mejor dicho, un vector de 2 dimensiones. Voy a declarar una nueva variable, también privada, de tipo vector2 y la vamos a llamar newdir. Esta variable la voy a utilizar para almacenar las entradas por el teclado a través de las teclas WASD. Y estos valores luego los voy a utilizar para modificar el Blend Space 2D. Entonces nos venimos a nuestra función PhysicProcess y cuando haya movimiento voy a modificar a la variable newdir. Entonces esta variable va a ser igual a un nuevo vector que contiene las entradas por el teclado y estas entradas se encuentran acá. Input, la entrada en X y la entrada en Y, pero la entrada en Y la voy a colocar negativa. Usted la puede dejar positiva, pero entonces cuando ejecute el código o cuando ejecute el proyecto se va a dar cuenta que la entrada en Y está invertida. Entonces por lo tanto yo la multiplico por negativo para que no ocurra ningún problema al momento de ejecutar. Realmente no va a ocurrir ningún error, pero visualmente cuando usted corra hacia adelante le va a ejecutar la animación de correr hacia atrás. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cuando corra hacia adelante me ejecute la animación de correr hacia adelante. Ahora cuando no haya movimiento, vamos a decirle que este vector newdir sea igual al vector 0 o al vector cuyas componentes son 0. Ok, entonces una vez que hemos modificado los valores del vector newdir, vamos a asignar este vector a la propiedad del AnimationTree, es decir, en el segundo parámetro que debemos introducir en la función set, vamos a colocar el vector newdir. Entonces estamos modificando el parámetro BlendPosition de nuestro Blend Space 2D que se encuentra en la propiedad del nodo AnimationTree, parámetros, strafe, BlendPosition. Aquí tenemos la entrada en X y la entrada en Y. Entonces una vez que modificamos esta propiedad a través de un vector de 2 dimensiones, automáticamente estamos de manera implícita ejecutando las animaciones de correr hacia adelante, correr hacia atrás y correr hacia los costados. Vamos a guardar, nos venimos a nuestro editor y vamos a ejecutar el proyecto para ver cuál es el resultado. Perfecto. Cuando ejecutamos, o mejor dicho, cuando movemos el personaje, se ejecutan las animaciones de correr hacia adelante, correr hacia atrás, correr hacia los costados. Aquí hay un pequeño problema cuando corremos en diagonal, es decir, cuando tengo presionadas las teclas correr hacia adelante y correr hacia los costados. Y es que la animación pues tiene este extraño movimiento. Eso lo vamos a modificar en el siguiente video. Entonces, si te está gustando este contenido, no olvides darle like,
suscribirte y presionar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. En el siguiente video estaremos modificando las animaciones de correr en diagonal y también crearemos una máquina de estado, es decir, al nodo Blend Tree que hemos creado en este video, que es todo este editor de nodos, o mejor dicho, el nodo que tenemos acá en el panel inspector. A este nodo Blend Tree le vamos a agregar una máquina de estado para controlar el cambio de estado entre correr y saltar, y así vamos conociendo otros nodos que están disponibles en el nodo Animation Tree. Así que nos vemos.